Pero bueno, hoy entonces, ayer empezamos con un tema que, como les he dicho, me apasiona muchísimo, porque, pues, sinceramente es el tema que a mí me ha hecho trascender muchas cosas con las que yo sufría, que no comprendía, y pues me doy cuenta que eso hace parte de mi plan de alma definitivamente. Y estoy segura que en todas las historias de cada uno de los seres humanos, este punto del cual hablamos, que es nuestro vínculo materno, pues es el origen de yo diría que de nuestro ego, de cómo nosotros actuamos, vemos la vida, cómo nos defendemos, cómo reaccionamos. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros precisamente lo que estamos aprendiendo en el gym es a soltar la reacción para poder empezar una acción distinta, ¿no? Una acción consciente. Eso es lo que nosotros entrenamos. Pero para ello es muy importante también, entonces, reconocer este es el origen de esas reacciones. E innegablemente el origen es nuestro vínculo, el primer vínculo materno, el primer lazo, lo que nosotros cuando estamos incluso en el vientre, ese primer recibimiento, como les decía ayer, ese impacto de cómo mi madre recibe incluso la noticia cuando estoy en el vientre, ya eso empieza a marcar unas memorias que pues van a ser las que nos impactan. Ya después en nuestra primera infancia, dependiendo la relación con ella, es su mirada, su atención, su cuidado, su sostenimiento, pues es el que nos va a marcar de forma muy, yo diría que definitiva en esa etapa de la vida, el cómo nosotros nos vamos también a relacionar con las personas, cómo vemos la vida. En el caso de las mujeres, cómo vemos los hombres, cómo es la mirada de mi mamá hacia los hombres. Y desde allí nosotros ya empezamos a tener unas creencias y una percepción sobre el mundo, que es el que cuando somos adultas empezamos a trascender, sobre todo cuando estamos haciendo un trabajo interior, cuando estamos haciendo este trabajo como el que hacemos aquí en el gym. Y es empezar a observar, empezar a liberar la emoción, empezar a darme cuenta que hay otro camino para yo mirar eso que yo siento, eso que me pasa. Y que pues dejamos de echarle culpas a los demás de lo que yo siento. Entonces, este tema de la herida materna, es importante que comprendamos que si en esa primera infancia es tan importante y me gusta ponerle el foco, digamos, en el tema de la madre, aunque todos somos hijos y todos tenemos algún tema con nuestra madre, como les decía, así creamos que haya sido la mamá perfecta. Siempre su forma de atendernos o de no atendernos o de entregarnos lo que ella tenía, pues no quiere decir que haya sido completo, porque precisamente ese era el reto, ese era el plan, que a ella le faltaran cosas y por eso nuestra alma en ese diseño pedagógico perfecto, pues aceptamos y nuestros maestros nos pusieron que ella fuera nuestra mamá. De modo que, o en el caso de las personas que no han tenido su mamá presente, la mamá biológica presente como fue el mío, también la cuidadora o la persona que es la que se encarga de ayudarte a crecer, es también una figura importante porque hace el rol de la persona que te cuida, la persona que te protege. De modo que esa primera infancia, por eso me gusta hacer énfasis de que ojalá tomáramos conciencia las personas, las que son madres nuevecitas, pues chévere, pero no importa la edad que tengamos para reconstruir ese vínculo, porque nosotros venimos también de una madre que no nos pudo entregar cosas. Y asimismo estamos proyectando en nuestros hijos y de generación en generación un tema que si nosotros no resolvemos, pues ellos son los que lo tendrán que resolver. Pero cada generación es mejor. Cada generación, miran, por ejemplo, nosotros y si ustedes que están acá es porque ustedes ya hemos comprendido que el trabajo es el que nos corresponde hacer, sin culpar, sin juzgar, sino que ya nos llegó el momento de tomar acción para que vengan unas generaciones mucho más
avanzada, sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento, como nos dice nuestro Sherpa, para un cuarto nivel de conciencia y nosotros somos las que estamos construyendo esa parte. ¿Por qué? Porque cuando en esa primera infancia, ahí se forma nuestra esencia, nuestro ser, esa mirada de cultivar nuestro ser esencial. Nosotros ya venimos con todo, con nuestro ser. Y el hecho de nosotros, esa seguridad, esa autoestima, todo eso básicamente está muy influenciado por, por nuestra madre. Entonces, el niño siempre tiene sus necesidades y él llora por sus necesidades. Pero cuando un niño no es atendido en sus necesidades primarias y básicas, empieza entonces a formarse la autoestima, viene su inseguridad, viene la forma de comprender cómo es el apego y por eso vienen los apegos seguros o los apegos ansiosos o los apegos evitativos. Y asimismo, si revisamos cómo nos relacionamos con una pareja, yo estoy desde esa misma necesidad, pretendiendo, no pretendiendo, con el mismo patrón, hago el mismo patrón que tuve que ponerme con la relación con mi madre. Por ejemplo, si nosotros tuvimos una madre, como les decía ayer que íbamos a hablar de los tipos de madre. Pero no se trata tanto como de hablar de los tipos de madre, sino de comprender que nuestra madre tiene su propio estilo, ¿cierto? Tenemos madres muy ansiosas, muy proteccionistas, madres muy controladoras, madres frías, madres poco expresivas. Hay madres también muy rígidas, muy exigentes, madres, bueno, yo creo que la lista es larga. La lista es larga porque nosotros realmente, esa forma como vimos que mi mamá actuaba y nos se relacionaba con nosotros, la interpretamos como el deber ser. Ese es el modelo a seguir. Y nosotros simplemente hicimos como niños adaptarnos a eso que mi mamá exigió o pidió de buena o no de buena manera, pero que yo necesitaba en ese entorno, en esa invulnerabilidad de un niño que simplemente está manifestando sus necesidades, tenga que adaptarse para ser aceptado y amado. Pero aquí lo más triste, digo yo, pero pues sí, lo más importante es que la forma como percibimos esto es que yo soy el defectuoso. El niño se siente defectuoso. El niño dice, pues si mi mamá lo dice, pues yo soy el que estoy actuando mal. Yo soy el que voy formándome ese tema de la autoestima, que a veces creemos que es fomentar la autoestima. No, es que la autoestima básicamente, y es triste reconocerlo, fue el primer punto fue mi madre. El valor y todo eso me lo dio mi madre. Ahora, recuerden que aquí no estamos para juzgar, solo estamos para evaluar, pero tomar como un punto de partida de conciencia de lo que yo tuve y esa gran oportunidad que tengo ahora de poder comprenderlo y pasar a la adulta que fui, a la adulta que soy, porque de lo contrario yo voy a seguirme relacionando desde la niña herida. Y por eso mismo ocurren las reacciones automáticas. Yo grito, yo impongo, yo pego, yo castigo, yo huyo, y si nos observamos, nosotros siempre tenemos esas mismas reacciones. Y sobre esas reacciones es que debemos nosotros hacer un trabajo de conciencia, de autoconocimiento, de observación, para podernos liberar de eso que ya ahora como damos ese paso a ser adultas y no seguir pretendiendo que los demás como lo reflejamos o lo proyectamos en las personas que a veces más amamos, y es nuestros hijos, nuestra pareja. Allí es donde nosotros, la niña herida, pretende que se cubra esa necesidad que su mamá en determinado momento pues no tuvo más para darle, no tenía más, solo nos dio lo que ella también tenía. Y dar lo que no se dio
darnos cuenta que no nos lo dieron duele mucho y no se tiene. Y ahí es donde tal vez a veces nos negamos, trabajamos desde una negación mental para decir no y justificar, no, mi mamá es tanto así que no recordamos a veces y decimos que no, que mi mamá, todo estuvo muy bien con mi mamá. Siempre decimos que todo estuvo muy bien, la gran mayoría, porque no necesitamos haber tenido grandes traumas de irrespeto, de violación, de golpes, sino que también hay esos pequeñitos traumas, digamos, con una T más pequeñita, donde fue el no sentirme visto, el no sentirme escuchado, el nunca sentirme abrazado, sostenido, no haber sido respetado. Y todo eso es lo que a veces no vemos y ahí es donde a veces hay que profundizar. Quiero decirles que incluso es más fácil uno reconocer un trauma gigante de un drama y como que lo asimila mejor que detectar esa reacción automática de dónde viene, porque nuestra mente ya arregló la historia y ya dijo que sí, que mi mamá me pegaba durísimo, era porque yo era un niño muy inquieto o porque yo hablaba mucho, entonces que ella me tenía que callar de un golpe en la boca, por ejemplo, por exagerar un poquito o dejarme encerrado porque no sé qué, o no llevarme a tal sitio, o castigarme de esta o tal manera. Entonces, nosotros hemos aprendido en la historia que tenemos a justificar acciones que no tienen nada que ver con las necesidades que precisamente ahí no fueron resueltas o no nos dieron lo que realmente nosotros como niños necesitábamos. Porque una mamá solamente puede dar lo que tiene. Así de sencillo. Para ponerles un ejemplo, eso es como cuando tú tienes sed y tú necesitas tomar agua. Entonces, ella tiene en el vasito del agua, por decir algo, solo lo tiene hasta la mitad. Eso es lo que ella tiene de agua para ti. Y ella te lo da, te aseguro que la mamá lo da, pero tú quedas con sed. Y si tú quedas con sed, ese es el pedacito que siempre vas a reclamarle a los demás para que te lo llenen. Y aquí es donde nosotros empieza un trabajo importantísimo de esa niña interior, de poder nosotros abrazarla, de nosotros reconocerla y validarle sus emociones, su dolor, aunque ahora como adultas digamos, no, eso no fue nada. El que le hubieran quitado la muñeca, pues no fue nada. El que no me hubieran dado lo que yo quería, no, es que para un niño esas explicaciones no son suficientes. Y esas son las que están guardadas en esa memoria de dolor. Esa es la invitación a que nosotros nos demos cuenta de la importancia de que si mamá falló, pues vamos a decirlo así, aunque yo sé que esto levanta polvo, levanta como que uno dice, uy, no, pero mi mamá, porque nosotros es un tabú hablar de la mamá. El no reconocer que tengo un dolor es el que más trabajo nos cuesta. Entonces, el poder darnos cuenta que sí, mi mamá no me completó esa necesidad, o que si mi mamá falló en alguna situación, pues yo soy ahora la responsable de poderlo trascender, de poderlo comprender. Y aquí es donde entra el maravilloso propósito del alma, ¿no? Y es comprender qué qué hay debajo, qué hay subyacente a ese dolor, porque allá hay un gran propósito de amor. Y el propósito de amor es únicamente que tú sigas tu potencial y te des cuenta quién soy, qué vine a hacer y para qué estoy aquí. De hecho, cuando logramos superar lo que más duele, es lo que más nos produce una transformación real y profunda. Entonces, como les decía, si mamá falla, todo falla. Y esto puede ser, como les digo, disruptivo, porque uno dice, no, pues ahora todo va a ser culpa de la mamá, pues, porque yo escucho cuando yo les digo esto, ¿cómo así que la mamá? Entonces todo lo que hicimos y no sé qué, pues, que pobrecita, que ella hizo lo mejor, sí, eso es verdad. Pero cuando digo, cuando la mamá falla, todo falla, es muchas personas, es no solamente verlo así, tan literal, sino que
Hay personas que dicen, no, pero no fue mi mamá. Yo con mi mamá tuve buena relación, el que falló fue, por ejemplo, mi papá. O fue el tipo que me abusó, o fue la persona o mi abuela que no me cuidó bien. O sea, siempre estamos desviando un poco el tema de el que siente el niño, la niña herida, que su mamá le falló. Y entonces, resulta que si bien es cierto que es así, que hay otras personas que luego, después de nuestra madre, hay otras personas que también influyen en todas nuestras heridas. Sin embargo, si hubiéramos tenido una mamá que nos diera voz, que nos protege, que de alguna manera nos cuida, que nos valida lo que sentimos, la emoción, el dolor, el bullying, lo que me dijeron, lo que me hicieron, allí tal vez la experiencia sea diferente porque, o que nos hayan violentado o que nos hayan hecho cuando un niño tiene lo peor no es lo que se hace, lo peor no es tanto el hecho en sí. Lo más difícil, lo más duro es el tener que ese niño vivir en soledad ese dolor sin la validación de su mamá. Entonces ahí es donde, repito, si mi mamá nos falló, pues falló todo lo demás, porque es la única persona en la que tú esperas que al menos te valide tu dolor, te valide tus emociones, eh, te respete y te haga respetar de los adultos. Porque si yo, digamos, haya pasado con un profesor o mi papá, si mi papá me va a castigar y mi mamá está allí, pues hay personas que dicen, no, pero es que yo no puedo hacer nada, él era muy violento, yo me tenía que quedar callada. Estoy dando pues ejemplos así. Entonces, sí, está bien que de pronto tú no puedas hacer nada, pero después cuando el niño, tú lo puedes validar y decirle, lo siento, te comprendo, aquí estoy contigo. Entonces, cuando un niño siente que tiene una mamá presente emocionalmente, allí hay un sostenimiento que es el que forja, el que diga, ah, yo a mi mamá le importo, yo valgo, yo soy importante en la vida de mi mamá. Pero cuando tú le dices, no, eso no es nada, eso es mentira, es que usted se queja mucho, es que friega mucho, es que no sé qué, pues ahí es donde nosotros, el niño o la niña, va va entonces interpretando que él se tiene que ganar el amor de tal o cual forma, o que tiene que hacer ceder en muchas cosas para poder ser aceptado, o que tendrá que callarse para que lo integren en la familia o lo integre su mamá a ciertas cosas. Y ahí empieza todo un mundo súper interesante de cómo vamos construyendo ese personaje que simplemente lo que está es protegiéndose de la falta de amor, porque eso es simplemente falta de amor. No porque tu mamá conscientemente no te lo diera, es porque ella no, tampoco ella lo recibió. Como les digo, es como el vasito. Entonces, si ella no lo recibe, ella tenía medio vasito de agua de amor, por decirlo así, pues ella me va a dar medio vasito de agua de amor. Entonces, yo recibo, pero como les digo, me queda faltando amor, me quedan esas necesidades no satisfechas eh, pendientes. Y ahora entonces resulta que como adultas, yo, si no hago un trabajo de autoconocimiento, de conciencia y me doy cuenta de la gran oportunidad que tengo de transformarlo, pues yo me sigo relacionando y siguen repitiendo los mismos patrones en la forma como yo elijo la pareja. Y algo muy importante que es el tema que lo hemos enfocado hacia la madre, en el cómo yo también como madre hago exactamente lo mismo. No sé si se han dado cuenta que como mamás, y se los digo porque yo he pasado por todo eso, decía, nos sentimos mal a veces cuando castigamos un hijo porque ya somos conscientes que la violencia o que la agresión no lleva a nada, o porque le pego un grito y reacciono y me salgo de casillas y entonces, y después me siento mal, después me siento mal. Entonces, como mamás, es importante que nosotros nos demos cuenta que este vínculo es todo en la vida de un ser humano. Ahí se construye su base emocional.
Y podemos medir, por ejemplo, según sus heridas, según el tamaño de sus heridas, ¿sí? Asimismo, es el grado de madurez emocional de una persona. Entonces, estamos comprendiendo que es importante reconocer, porque nos cuesta mucho reconocer eso, esas traumitas o llamemos heridas que siempre justifico, pero que no me dejan salir de ahí. Entonces hay que ser valientes, hay que tener coraje para decir, sí, esto es así y voy a dejar de transmitir de este tema transgeneracional, que si mi abuela no le dio a mi mamá, que si mi mamá no me dio a mí, yo también, si no lo resuelvo, se lo voy a pasar a mis hijos. Y ahí es donde viene la oportunidad de cortar o de transformar ese vínculo materno para que podamos tener entonces una nueva sociedad, unas nuevas familias. Porque si venimos repitiendo historia en historia lo mismo, pero yo sigo justificando, entonces, ¿cuándo? Entonces, sanar, como les digo, sanar duele. Y llegar a hacer ese camino es de valientes, como nos dice el Che, para almas valientes. Pero les digo que vale la pena. Y es muy, muy liberador. Así que cada una ya puede tomar su decisión y reconocer. Mañana les estaré hablando de los pasos importantes, cómo reconocer, porque a veces no me doy cuenta, a veces el mismo inconsciente cierra todo eso y usted dice, yo no me acuerdo de nada, pero tus resultados en la vida te están diciendo que hay algo que está allí, porque el espejo es el que nos muestra de nuestras relaciones, es el que nos muestra dónde tenemos que trabajar. Esa está muy clara. Otra cosa es que nosotros no queramos reconocerlo y lo justifiquemos. Y o sobre todo, o nos pongamos en el lugar de echar la culpa y quedarnos en la culpa y, o seguirnos regodeando en el pasado como víctimas, porque de eso no se trata. El propósito realmente es que te liberes y te transformes en el ser que viniste a ser, en la mujer maravillosa que vinimos a ser. Y nosotras tenemos una gran oportunidad de transmitir y dejarle ese, ese gran paso de evolución a nuestros hijos, a nuestras familias. Yo creo que vale la pena realmente. No sé si quieran de pronto tengan alguna inquietud o quieran hacer alguna pregunta y bueno, ya podemos ir, es que creo que tengo media hora, ¿cierto? Para irlo comprendiendo. Y pues para finalizar, lo podemos ver en la pareja, en los hijos, en la parte profesional, mi inseguridad, todo eso se va reflejando allí. Pero quiero decirles que el que sana a su madre, pues se reconcilia con la vida y la vida se ve desde otro lugar y es muchísimo más, eh, podemos vivir esa paz y esa plenitud que tanto buscamos todos los seres humanos. No, 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 darte las gracias. Un lindo tema que uno no, son muchas, muchas cositas. Sí, sí, sí. Sin par el alma, ven a respirar. Aquí no cargas pesas, vienes a soltar. Suelta lo que pesa, déjalo pasar. Sin par el alma, vuelve a comenzar. Aquí no cargas pesas.
respirar. Aquí no cargas pesas, vienes a soltar. Suelta lo que pesa, déjalo pasar. Sin parar el alma, vuelve a comenzar. Suelta lo que pesa, vuelve a respirar. Tu alma se libera, sin parar el alma, ven a sanar. Vuelve a lo que pesa, vuelve a respirar. Tu alma se libera, sin parar el alma, ven a sanar. Vuelve a lo que pesa, vuelve a respirar. Tu alma se libera, sin parar el alma, ven a sanar.